es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Con la participación de un 77% de los habilitados para votar, se desarrollaron este domingo las elecciones del Banco de Previsión Social y quien estuvo trabajando en este asunto es Nicolás González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, Buenas Rosario. tardes. ¿Y vos? Muy bien. Me alegro. Miguel, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, el saludo para todos. Sí, Ramón Ruiz, Sixto Amaro y José Pereira fueron los tres triunfadores este día domingo de estas elecciones que fueron muy controvertidas, por cierto, en los días previos en la ciudadanía por, bueno, la obligatoriedad de las mismas y por, de alguna forma, también la falta de información que parte de la población denunció tener respecto a esta elección que, de alguna forma, definía y elegía a los tres representantes sociales del directorio del Banco de Previsión Social que demuestra, de alguna forma, que la elección era muy importante, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes algunos datos, algunos números, y ya para eso quiero ir a las placas, en este caso a esta imagen, y vean ustedes, por favor, le voy a pedir al señor director también que me la ponga aquí, justo detrás mío, para poder entender un poco más lo que fueron los números. Vean ustedes, fueron 5.024 los circuitos escrutados, 5.024 los circuitos que se dieron en todo el territorio nacional, y vamos a hacer un repaso de los números. La lista 11, que es la de Ramón Ruiz, justamente, la que termina ganando en los activos, en los trabajadores, logra 426.455 votos, y la lista de Luis Lisboa, que es el representante de Un Solo Uruguay que como componente político se presentó por primera vez, logró 252.625 votos. En blanco hubo 103.159 votos y anulados 88.328 votos, un total de 870.567 personas que estuvieron votando de trabajadores, de un total de 1.037.690 habilitados. Si uno hace una comparativa de estos resultados, Miguel, lo conversábamos fuera de micrófonos, Ramón Ruiz, sí, hay varias digamos, observaciones que se pueden hacer. Ramón Ruiz, que es el representante del PIT-CNT, logra 426.455 votos, pero si uno suma los votos de la lista 16, los en blanco y los anulados, dan más votos que la lista 11. O sea, que la mayoría de los trabajadores no votó la lista del PIT-CNT. No votó al PIT-CNT. Primera observación para hacer. En los pasivos, vean ustedes, la lista 1 de Sixto Amaro, que por tercer periodo consecutivo se mantiene en el directorio, logra 148.589 votos. La lista de Virginia Vaz, de Un Solo Uruguay, logra apenas 24.362. La lista 6 de Héctor Morales logra 120.979 votos. Acá está la coordinadora de jubilados. En blanco votaron 25.695 personas jubiladas y pensionistas, y anulados 14.371, un total de 333.996 votos de los 572.556 habilitados. De los activos, pasivos y empresas fueron los que más faltaron. Jubilados y pensionistas fueron los que menos llegaron a votar en la jornada de ayer, en ese voto que era obligatorio. Pero que eximía a los de 75 años para adelante. Exacto, exactamente. Las empresas, vean ustedes, lista 22 de Marcelo Ríos, que contaba con el apoyo de Juan Castillo, entre otros, ¿no?, del Partido Comunista, y lista 26 de José Pereira, que es la que finalmente logra ganar, la de Un Solo Uruguay, que tenía varias gremiales que también estaban con él. Gana con 78.166 votos sobre 50.667. En blanco votaron 30.949 y hubo 16.139 anulados, un total de 175.000 personas que votaron aquí, 175.921 para ser más claros, de 197.327 habilitados, lo que da un total final de votos observados 22.080 y votos emitidos 1.402.564 de más de 1.700.000 personas que estaban habilitadas para votar en este domingo, lo que demuestra ese 77% de adhesión de la gente que finalmente fue a votar. Si uno hace una comparativa, recién me mostraba Miguel un mapa del Uruguay. En Un Solo Uruguay, los dirigentes políticos de Un Solo Uruguay hacen una conclusión muy positiva de la votación que logran, porque en estos resultados que recién veíamos, activos, pasivos y también las empresas, logran ganar en 16 departamentos del interior. Solamente pierden en San José, en Canelones y en Montevideo, que lógicamente es Montevideo y el área metropolitana la que tiene la mayor cantidad de población en el país y la que hace la diferencia para que en el caso de la lista 11 en los activos y la lista 1 en los pasivos puedan
mantenerse en este caso en el directorio. Ramón Ruiz para los trabajadores y Sixto Amaro para, en este caso, los jubilados y pensionistas. Lo que me llamó más la atención es que la gente, ayer votó 77%, decía. Sí. Casi 8 de cada 10. Sí. Decía Wilfredo Penco ayer que eso es un poco más que en el 2016. Exacto. Con un padrón de 20% más de gente. Sí. ¿Qué quiere decir un poco más? ¿Cuánto votó en la elección pasada entonces? Supongamos, un 70%. Todos los que estaban en la cola donde yo voté ayer no se acordaban de haber votado nunca. ¿Votaron todos? ¿Me explico? Sí. Si votó el 70% de la gente un poco más en las últimas, la gente no se acuerda, capaz que acá los compañeros tampoco se acuerdan de haber votado nunca, y votaron todos. O por lo menos casi la misma cantidad. Yo le soy sincero, no me acuerdo. Bueno, ¿ve? Yo le soy sincero, no me acuerdo de haber votado en el 2016. Había un solo candidato. Era un solo candidato. Por los activos. En el caso de los trabajadores, que era lo que pero más votábamos. allá de que hubiera un solo candidato, votó más del 70% de la gente. Sí, está claro. Es probable que yo me cruce solo con los que no votaron. Seguramente. Pero no, Y seguramente. se sigue cruzando. Sí, Lo ya peor de veo, todo. sí. Y te seguirá cruzando. Vamos a algunas conclusiones de lo que justamente hace la Corte Electoral, porque 77% es un número muy importante, de alguna forma era un número esperable también para la cantidad de gente que terminó votando, en una votación que era obligatoria. Vamos a escuchar lo que decía este mediodía precisamente Juan Máspoli, ministro de la Corte. La jornada fue tranquila, se desarrolló como estaba previsto, las mesas estuvieron abiertas a la primera hora, como le decía, 5.014 mesas, con los 3 funcionarios más el facilitador, más el custodia, son unas 25.000 personas abocadas directamente a esta tarea. Cerraron a las 19:30 y el escrutinio primario quedó finalizado, ya todos los datos transmitidos a las 2, 3 de la mañana, así que bueno, en términos generales fue una muy buena jornada. Hubo 77% de participación con un padrón mayor que la elección del 2016, ¿no? ¿Hubo muchas denuncias sobre faltante de listas en general durante la jornada? No, siempre hay un manejo en redes que es alarmante, pero la realidad es que las listas en términos generales estuvieron siempre abastecidas en los circuitos y no hemos recibido mayores denuncias o problemas al respecto. ¿Y qué repercusiones se han podido recabar, Nico, de los ganadores de estas elecciones? Sí, vamos a escuchar las primeras declaraciones, ¿no?, que hicieron luego de conseguir este triunfo. Por ejemplo, comenzamos con Ramón Ruiz, el candidato de la lista 11, en el caso de los activos de los trabajadores, el representante del PIT-CNT, que se va a mantener en el directorio del Banco de Previsión Social y que dijo de alguna forma que se vienen tiempos difíciles porque el gobierno quiere impulsar una reforma de la seguridad social que es una reforma de recorte. El gobierno piensa llevar adelante una reforma que va a castigar al trabajador. Esa reforma es una reforma de recorte. Nuestro equipo será la voz de la gente que trabaja, la voz de los trabajadores, la voz de los que más necesitan. Y vamos a estar desde este lugar con el apoyo que nos brindaron los trabajadores, la confianza que nos brindaron los trabajadores, vamos a estar defendiendo la seguridad social, vamos a estar defendiendo las jubilaciones, vamos a estar defendiendo el trabajo, que tiene mucho que ver con la seguridad social. Vamos a estar defendiendo el salario y la negociación colectiva, porque eso impacta en las finanzas del BPS. Y también hoy hablamos con Sixto Amaro, que como lo decíamos recién, va a estar en su tercer periodo como representante social de los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social. El representante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay dijo que la prioridad principal pasará por dejar de perder poder adquisitivo en el próximo tiempo. Ya con el aumento del año anterior, la inflación estuvo por encima de él. Hemos perdido un 1.8 de poder adquisitivo y el comportamiento de los consejos de salario y de la inflación claramente nos muestran que cuando llegue el próximo 1 de enero continuaremos perdiendo poder adquisitivo. Esto es una enorme preocupación que tenemos, máxime
con los sectores más vulnerables, las jubilaciones y pensiones más bajas. Nosotros hemos pedido una reunión al señor presidente de la República y el aumento para jubilados y pensionistas no debe ser inferior a la inflación. Esto no nos permite recuperar lo que ya hemos perdido, pero tampoco continuaremos perdiendo poder adquisitivo. El tema de la vivienda, una vivienda digna para 6.000 jubilados que esperan obtenerla en la brevedad posible. El plan que planteó el Ministerio de Vivienda ante el Poder Legislativo y el presupuesto nacional es de 603 viviendas para 5 años. Una diferencia que tuvieron estas elecciones con respecto a las de 2016 es que la Corte Electoral, como en las elecciones nacionales, llevó el primer montoncito, para decirlo. En las del 2016 hubo un departamento, que no lo voy a mencionar, que del sector empresarial no tuvo listas en ningún circuito. No sé qué les pasó, que no tuvieron listas en ningún circuito. Entonces, seguro, el voto en blanco o anulado aumentó. Claro. No se pudo votar ahí. Los empresarios que iban a votar no tenían que votar, claro, por ejemplo. Pero bueno, Un Solo Uruguay pateó el tablero. Un Solo Uruguay que está representando a una cantidad, como decía Nico, de centros comerciales, pequeños y medianos comerciantes del interior del país, además de productores agropecuarios. Fueron identificados durante mucho tiempo como un movimiento del campo, pero representan a todos los centros comerciales. Exacto. En forma directa o indirecta del interior del país. José Pepe Pereira, ¿cómo reaccionó cuando se encontró con esto? Bueno, reaccionó bien, obviamente es una gran victoria para él, y uno de los objetivos que tiene es, y que plantea o que quiere plantear al directorio, es modificar el tema de las multas con los morosos, en el caso de los monotributistas, de los contribuyentes, porque entiende que eso va en contra de la situación financiera propiamente de la entidad bancaria, como en este caso el Banco de Previsión Social. Vamos a escuchar lo que nos decía en un contacto que mantuvimos hace un instante. La usura que tiene el BPS no la tiene ni el sistema financiero internacional, ni siquiera el prestamista más oscuro. Y esto claramente está vinculado a que uno no se pueda atrasar, hay un estrés, sobre todo al monotributista, a la unipersonal, a la micro, la pequeña, hasta la mediana empresa, que vive un estrés particular con la fecha de vencimiento. Al otro día, las multas, moras y recargos son excesivos. Esto debe cambiar, no le hace bien esto al BPS incluso, y tampoco a los uruguayos, porque después esta usura va creciendo y después no se pueden jubilar muchos uruguayos, y esto es lo que nos encontrábamos muchísimo recorriendo todo el país. El sistema financiero no actúa así, y conoce y tiene siglos entendiendo lo que es la relación acreedor-deudor. Creo que en este sentido no solamente es un aporte que va a favor o en contra de esta cultura antiempresarial, sino que también es un aporte a la actual situación financiera o mala situación financiera que tiene el Banco de Previsión Social. Y algo que fue muy cuestionado en el marco de estos comicios por gran parte de la población fue su obligatoriedad, como veníamos mencionando. Pero esto no fue lo único, a pesar de que fue lo más fuerte, lo que más repercutió en los medios, por lo menos. Sí, el tema de la obligatoriedad, por ejemplo, ayer el presidente de la República no quiso hacer declaraciones cuando votó en el Liceo número 2 del departamento de Canelones, pero cuando votó aquí en Montevideo la vicepresidenta Beatriz Argimón, sí se la consultó sobre el tema, y lo que dijo es que le parecía bien correcto que sea obligatorio en este caso, pero que también le parece correcto poder estudiarlo y analizarlo en un futuro, la necesidad de que sean obligatorias este tipo de elecciones. Sí las nacionales, sí las departamentales, sí tal vez las internas, pero cualquier otra elección, incluidas por ejemplo las universitarias. Sí, viste que las internas no son bueno, por eso, analizar si realmente van a ser o no obligatorias en un futuro. Hay que tener en cuenta también, en el caso puntual de esta elección, la del Banco de Previsión Social, que el propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ya anunció que su sector político, el Partido Independiente, va a impulsar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley para analizar, quitar la obligatoriedad de esta elección para el futuro. Lo que se escuchó en estas horas es la izquierda quiere la obligatoriedad, la derecha, por decirlo como una caricatura, no quiere la obligatoriedad. Aunque Pablo Mieres se me va a enojar si me está escuchando, digo, se supone que está en el centro, pero es así. Sí, son dos bandos bien definidos. Ahora,
También en el medio hay otra situación, que es lo que señala Fernando Pereira, el expresidente del PIT-CNT y ahora candidato a la presidencia del Frente Amplio. Ayer, cuando fue a votar en la Escuela Costa Rica de la Blanqueada, Pereira dijo, primero, que aquí hay dos partes y hay dos formas de poder hacer esta elección. Una es el criterio que se está utilizando con esta elección obligatoria, la otra es seguir la recomendación de la OIT. La recomendación de la OIT para Pereira es que la representación sindical mayor en el país sea la que sea la representante de los trabajadores sociales en el BPS. Lo que está queriendo decir es que el PIT-CNT es la mayor representación sindical del país de los trabajadores y que tendría que tener la representación del Banco de Previsión Social. Eso es lo que dijo Pereira sobre un punto. Sobre el otro punto, lo que dijo Pereira es que hay una responsabilidad del Estado, del gobierno, por no brindar recursos para que la población haya podido tener mayor información de cuál era la elección que íbamos a tener en la jornada anterior y qué era lo que se iba a votar. Hubo información insuficiente y falta de financiamiento para hacer una campaña adecuada que permita entender la importancia que tiene que haya un equipo como el del PIT-CNT de representación que no solo trata los temas coyunturales, sino que piensa la seguridad social en perspectiva, la proyección de la seguridad social, un programa alternativo, es decir, las formas de financiamiento. Y eso desde la sociedad civil, los aportantes, los trabajadores, los jubilados y los empresarios tienen mucho para decir. Si yo tuviera que decidir y fuera gobierno, decidiría que la organización más representativa, la que representa los consejos de salarios, la que representa en todas las negociaciones sectoriales, representara también a los trabajadores en el BPS. Parecería lo más lógico, pero bueno, a veces lo lógico no es tan sencillo. Bueno, muy bien. Conclusiones entonces finales, una buena elección. Los datos particulares aparte o anecdóticos de la elección, como siempre se dan en los votos observados fundamentalmente, Miguel, o los anulados, ver la cantidad de cosas raras que se pusieron adentro de un sobre, ¿no? Entre, bueno, a ver, frases, demás. Pérdida de tiempo. En algún sobre se encontró hasta materia fecal este fin de semana. Mire usted, hay gente que se aburre. Sí. Era común antes que pareciera un preservativo o una feta de mortadela. Alguien reclamaba más puntos para Nacional. Bueno, la Corte Electoral ahora debe validar los votos y el próximo año, en 2022, ya van a asumir entonces estas autoridades. Era una elección que estaba prevista para marzo, por eso los que trabajaban, por ejemplo, en febrero y ahora no tienen trabajo, estaban en el padrón también, porque el padrón se cerró en febrero. En fin, ya está. Ya votamos. Que pasen bien. Fue una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay.